Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora usted nos sintoniza. Reciba un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por su fidelidad, gracias por estar atento a estos comentarios y gracias también por tomarse el tiempo de escribir en www.ibicla.org o en nuestro canal de YouTube de Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Muchas gracias, de verdad, apreciamos sus mensajes, sus saludos. Que Dios les bendiga. Comenzamos el mes de septiembre, el 7 de septiembre. Por ahí había una canción de mi grupo favorito que decía: el 7 de septiembre es mi aniversario. Bueno, 7 de septiembre, la lectura sigue con el costo del discipulado, es el Evangelio de Lucas. Y antes de comenzar para esta lectura del 7 de septiembre, les invito a abrir su mente, su corazón y pedirle al Señor que derrame su espíritu. Dios, fuente de vida, tú nos has acompañado a través de nuestro caminar en la historia. Tú has sido testigo de nuestros éxodos, de exilios. Tú nos has acompañado en los momentos de dificultad, de dolor, de tristeza, en los momentos de alegría, en los momentos en los cuales nos sentamos para compartir la vida, celebrarte a ti que estás en medio de nosotros. Te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas las personas que nos escuchan, que alivies a todas las personas que se sienten enfermas, que les regales la paz a la gente que está inquieta en su corazón, que nos llenes de tu fuerza a las personas que a veces vacilamos en el seguimiento de tu Hijo, en la construcción del reino. Y ante todo nos hagas sentir tu presencia cercana. Nos hagas sentir que seguimos siendo necesarios para tomar las dificultades de la vida, el costo del discipulado y seguirte solamente a ti, único Dios verdadero. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el Evangelio está tomado de Lucas 14, 25, 33. Una gran cantidad de gente acompañaba a Jesús por el camino. Él se volvió y les dijo: si uno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleva su propia cruz y viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Porque, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? Si no, podrá echar los cimientos, pero nunca podrá acabarla. Y puede ser que entonces todos los que lo vean empiecen a burlarse de él diciendo: ahí tienen a uno que comenzó a edificar, pero no pudo terminar. ¿O qué rey se pone en marcha para entablar batalla con otro, sin sentarse antes a deliberar si con 10,000 hombres podrá hacer frente al que viene contra él con 20,000? Y si ve que no puede, envía una delegación para pedir condiciones de paz, mientras el otro está todavía lejos. Pues así, todo aquel de ustedes que no renuncia a todo lo que tienen, no pueden ser discípulos míos. Palabra de Dios. Dejamos un momento de silencio para que esta palabra se haga vida, encarne nuestra historia. Seguimos en el camino. Jesús sigue en el relato del viaje de Jerusalén. Acuérdense, a estas alturas ustedes deben de estar familiarizados que el tema del camino, que comienza en el capítulo 9,
y prácticamente hasta el 19. Es muy importante para el Evangelio de Lucas, porque el camino no solamente es geográfico, es un camino de discipulado, de aprendizaje, de renuncia. Y en el camino se van revelando las condiciones necesarias para ser discípulo de Jesús. Y entonces la gente que camina con Jesús tiene que hacer una distinción clara, sentarse a calcular con esas imágenes que utiliza las parábolas, ¿verdad? El costo del discipulado. No es fácil ser discípulo de Jesús. Nunca ha sido fácil ser discípulo de Jesús. No lo fue para esta gente que ya no son testigos oculares. Sin embargo, se mantienen, quieren seguir. Y hay que tener esto bien claro. El costo del discipulado requiere de cambios radicales, tan radicales que es romper con lo más sagrado. En caso de que se llegue a interponerle el padre, la madre, el hermano, la hermana, el pariente, nada, desde ahorita les digo, nada puede interponerse en el seguimiento a Cristo Jesús. Yo les he contado que a veces la gente, una persona me decía, es que usted pide mucho. Dije, yo no te estoy pidiendo mucho. Es Cristo. Y además Cristo no pide mucho. Cristo lo pide todo. El seguimiento a Cristo exige todo, todo, todo. Y ese todo tiene que estar orientado al madurar el discipulado. Bueno, entonces estamos en el camino y en el camino hay gente que empieza a incorporarse, pero no todos van caminando igual, ¿verdad? Recuerden lo que está anteriormente en el capítulo 15, se comenzaba con los fariseos que invitaron a Jesús, un hombre rico que invitó a Jesús a comer, y viendo Jesús cómo se peleaban por los primeros lugares, él comenzó a decirles: ustedes, cuando hagan un banquete, no inviten a los ricos, a los vecinos, a sus amigos o a sus parientes. Ustedes inviten a los pobres, a los ciegos, a los lisiados, a los cojos. Cambia totalmente la regla. Luego, eso es lo que vimos en el evangelio anterior, del domingo pasado. Luego, después, cuando Jesús da la exhortación de a quién hay que invitar, alguien, una persona anónima dice: dichosa la persona que sea invitada a ese banquete, al banquete de los pobres, de los huérfanos, de los marginados, de los que no cuentan, de los que no pueden pagar el favor. Y Jesús les cuenta la parábola del gran banquete. Un señor que hace un gran banquete, y a la hora de que ya todo estaba listo, mandó a sus esclavos a decirle: todo está listo, vengan al banquete. Y uno a uno comenzaron a excusarse. Uno compró la yunta de bueyes, otro compró unos terrenos y otro se acaba de casar. Y los que habían sido invitados al banquete rompieron relación con el dueño, con el amo, con el Señor. Esos primeros grupos eran el pueblo de Israel, los que se creían buenos, los que habían sido invitados desde siempre al banquete de la vida, al banquete de la relación con Dios. Pero como rechazan la propuesta de Cristo, porque en este banquete hay otras reglas, hay otras normas de etiqueta, entonces deciden romper relación con el Señor. Pero el banquete se tiene que celebrar, se invita y se forza a que vengan todo mundo. Sal a los cruces de camino, a las ciudades, a las murallas, a todas partes, y haz que mi salón, el banquete, se celebre. Bueno, entonces los que no habían sido invitados en un primer lugar representan al pueblo pagano, que se van incorporando. Y después de este banquete viene este costo del discipulado. Uno puede decir: ay, es un banquete, qué bonito, todo mundo está invitado. No, hermano, hermana, todo mundo está invitado, correcto, pero la gracia no es barata.
La gracia tiene que estar acompañada de esta invitación, tiene que ser un encuentro primero, una transformación, para después vivir con los valores del Evangelio. Y por eso es que el costo del discipulado siempre tiene que ser dar lo mejor de uno. No decir, es que Dios me invitó al banquete y ya me sentí aquí. No. Mateo, para decir el costo del discipulado, dice que en el banquete viene el rey. Para él es el rey que celebra las bodas de su hijo. Viene el rey y se encuentra con alguien que había entrado al banquete, pero no se había puesto el traje. Y le dice, amigo, ¿cómo es que tú entraste aquí? Fuera, lo saca. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un costo del discipulado. Todos están invitados, especialmente los pobres, los ciegos, los cojos, los lisiados. Pero una vez que están dentro de la propuesta de Cristo Jesús, hay que vivir con los requisitos, con la responsabilidad del seguimiento a Cristo Jesús. No es una gracia barata. Entonces, todas las personas que habían rechazado la invitación, ahora son invitados, los de las plazas, los de las calles, los que trotan por las carreteras y por los caminos. Todos están llamados a participar en el banquete, pero es necesario que esta gente que ahora ha experimentado el amor, la generosidad de Dios, viva con esos valores. En otras palabras, si tú has experimentado en tu vida el amor de Dios, la misericordia de Dios, el cariño, el cuidado de Dios, la bendición en tu trabajo, en tu familia, tú tienes que ser una bendición para la otra persona. Tú tienes que ser generoso para la otra persona. Tú tienes que tratar a la otra persona como Dios te ha tratado a ti. Entonces, en eso radica vivir con el costo del discipulado, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, viene con esta idea del que el costo del discipulado, entonces, no es algo que hay que tomarse a la ligera. Es algo muy, pero muy importante, y que este costo del discipulado incluso implica, si es que las circunstancias así lo ameritan, romper con la familia tradicional y crear una nueva familia, ¿verdad? Entonces, estas enseñanzas de Cristo Jesús, a ver, déjenme ver qué decía. El que no odia, si uno viene y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a su hermana y a su hermano, no puede ser discípulo mío. Está muy bien trabajado en los evangelios. Aparece en Mateo también 10:37, aparece también en el evangelio de Tomás, que yo por allí ya les he estado hablando una y otra vez, en este evangelio gnóstico, en este evangelio apócrifo que la iglesia no reconoció como inspirado, pero que probablemente Tomás recoja dichos del Jesús histórico, dichos que andaban por ahí en la tradición oral, y los reúne, los trabaja en su evangelio. Entonces, para complementar esta idea de que estos dichos de Jesús por allí andaban sueltos, vean lo que dice en el evangelio de Tomás. Jesús dijo: el que no odia a su padre y a su madre no puede ser discípulo mío. Hasta allí todo bien. Y el que no odia a sus hermanos y hermanas y no carga con su cruz como yo, no será digno de mí. Muy similar casi las palabras de Tomás a las palabras de Lucas, y también a la misma idea del evangelio de Mateo. Y después Tomás tiene otro dicho de Jesús. Recuerden que en el evangelio de Tomás no está clasificado por versículos ni capítulos, está clasificado por dichos. En el dicho 101 dice: Jesús dijo: el que no odia a su padre y a su madre como yo, no podrá hacerse discípulo mío, y el que no ama a su padre y a su madre como yo, no podrá hacerse discípulo mío. Porque mi madre, y luego se pierde, parece que el pergamino no está completo, pero mi verdadera madre me dio la vida. Dice, porque mi madre
se perdió algo, pero mi verdadera madre me dio la vida. Entonces, como ustedes pueden ver, en estos evangelios hay toda una tradición de este mismo dicho de Jesús que, que coincide con los evangelios canónicos y que fueron retrabajados, que fueron elaborados de acuerdo a cada necesidad de cada evangelista. Y los versículos que hoy encontramos del 28 al 32, en la idea de la torre y de la torre y del rey que tiene su ejército, es exclusivo de Lucas. Solamente Lucas lo narra, entonces viene desde la fuente que nosotros llamamos la fuente que es exclusiva de Lucas. Entonces, por allí tendríamos que comenzar entonces. La primera parte del Evangelio es una parte que parece ser que viene de la tradición de Q, una tradición oral, y luego la imagen de la torre junto con la imagen del rey que va a echar cálculos para si va a la guerra o no va a la guerra, eso es propio de Lucas. Ahora, la presencia del verbo odiar, de misein en griego, parece ser que estaba presente en estas tradiciones muy antiguas, aunque Mateo va a suavizar la enseñanza de Jesús. No sabemos cuál sea. Fíjese lo que dice Mateo: el que ama a su padre, a su madre más que a mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. Lo pone más positivo, ¿verdad? Lucas dice el que no odia a su padre y a su madre. Entonces es más, la formulación de Lucas exige la existencia del compromiso hasta dar la vida misma. O sea, el seguimiento a Jesús es radical. Por eso es que tenemos que estar insistiendo, examinarnos continuamente cómo estamos viviendo nuestro discipulado, nuestra entrega. Y por eso es que duele y se parte el alma y el corazón cuando uno le ha entregado todo a una comunidad y sean los mismos que supuestamente ya han caminado, ya tienen un recorrido, ya han pasado este curso, el otro curso, uno les ha entregado su vida, su energía, y todavía no estén dispuestos a pagar el costo del discipulado. Todavía se muevan por intereses mezquinos de querer ocupar que los servicios que se vean, donde la gente los aplauda. El costo del discipulado es trabajar en silencio, en humildad, construyendo relaciones sanas. Incluso hasta romper con lo más sagrado por amor a Cristo Jesús. La dedicación del discípulo a su maestro es muy importante. Solamente la persona que se ve capacitada para tomar una decisión radical, aún costosa, aún para abandonar los vínculos humanos por el seguimiento de Jesús, incluso a perder su propia vida, puede ser discípulo en el sentido pleno que Cristo quiere. ¿Estás tú dispuesto a pagar el costo del discipulado? ¿Estás tú dispuesto a decir, sí, yo quiero seguirte? Esta es una decisión madura. Una decisión personal que tú te tienes que confrontar día a día para decir, sí, quiero seguir, quiero caminar, quiero hacer esa radicalidad. Y por eso pueden saber que cada día se tiene que enfatizar este costo del discipulado, esta radicalidad del discipulado, porque cada día hay que estar haciendo prioridades. Y por eso es que muchas veces caemos, muchas veces pensamos que estamos siguiendo a Jesús, pero en realidad no hemos dado ni siquiera el primer paso, porque no queremos poner primero
los valores del reino o vivir con los valores del reino, sino con los valores que yo creo, los que a mí me convienen. Y cuando uno trata de educar a la gente, pues se le echa encima, porque les confronta la manera de vivir su fe, la manera de estar siguiendo a Cristo con el Evangelio. El Evangelio no vino a caer bien. El Evangelio vino a revelarte, cierto, que estás invitado al banquete, eres bienvenido, pero una vez que te encuentres en ese banquete, hay que hacer cambios radicales, cambios estructurales que requieren fidelidad, obediencia completa a la propuesta de Cristo Jesús. Entonces vamos a ir desarrollando este tema uno a uno. Primeramente, una gran cantidad de gente acompañaba a Jesús por el camino. Vean, Jesús que va predicando por el camino. Jesús no es persona de oficina, de horarios. No está fijado en un lugar, es persona que sale al camino. Y en el camino, esta es una imagen tan preciosa que así se le conocían a los seguidores de Jesús. En el camino se encuentra con todo tipo de personas. Y hay muchos, una muchedumbre, una multitud, cantidad de gente que lo va siguiendo, Esa gran cantidad de gente sigue a Jesús embelesada probablemente por la idea del reino. Jesús les habló de este reino, dichosos los que sean invitados, y de pronto les cuenta la parábola del banquete donde los pobres, los cojos, los lisiados, los del cruce del camino, los que viven al margen, las prostitutas, los leprosos, los impuros, todo mundo puede participar. Y con esa imagen, ¿quién no va a querer participar? Y todo para demostrar la gratuidad del banquete, el amor que Dios tiene para que se celebre el banquete de la vida. Pero ese banquete después viene atado o tiene estas responsabilidades. Entonces, esta gente que va por el camino, tiene que comenzar a decidir, a pensar, a calcular si está dispuesta la persona a seguirle o simplemente se queda como un bello ideal. La propuesta de Jesús se realiza cuando hay gente decidida que dice: sí, yo creo en esta propuesta y le voy a entregar mi vida. Pero si ustedes se ponen a pensar: ay, no, es que esto nunca lo hemos hecho, es que nosotros siempre hemos hecho esto, y parece que la creatividad está peleada en la manera de llevar el mensaje de Cristo Jesús. Y aunque se estén muriendo la iglesia y se esté convirtiendo en museo, y los grupos ya nadie quiera participar de ellos, y el grupo siempre esté menguando, ya son 3, son 4, en vez de decir algo está mal, estamos haciendo quizás algo malo, o no estamos respondiendo a los signos de los tiempos, no estamos viendo la propuesta del costo del discipulado bien, no estamos calculando bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sentarse fríamente, reflexionar, calcular y decir en qué momento hemos perdido nuestro horizonte, nuestra meta. Y eso requiere mucha humildad. Requiere a veces también confrontar que a lo mejor lo que nos han enseñado, o lo que dice el libro, o lo que dice esto, lo que dice el otro, no corresponde con la realidad de lo que estamos viviendo. Y a veces hay ciertos grupos acá en Estados Unidos que ya no tienen razón de ser. Hay un grupo que se dedicaba antes no voy a decir el nombre, se dedicaba a arreglar el altar con el mantel, pero este grupo ya no tiene razón de ser. Hay otros grupos es que nuestra misión era ofrecer flores a María en el mes de mayo. Por el amor de Dios, y no es que no quiera a María, no me malinterpreten, pero eso es urgente, necesario en este momento, estar ofreciendo flores a María o a coronar a María.
¿Es necesario realmente ese tipo de espiritualidad cuando hay tanta gente que vive en miedo, en temor? Habrá grupos que se tienen que transformar, abrirse, a calcular. A mí me encantan esas dos palabritas que estoy ya insistiendo, porque son importantes para el costo del discipulado. Y si a lo mejor un grupo en algún momento respondió a las necesidades, vean, la iglesia se ha ido transformando. Aunque ustedes no lo crean, la iglesia ha ido cambiando. Y lo triste es que la gente quiera volver atrás, en vez de ir viendo cómo ser testigos del amor, de la gratuidad de Dios en el mundo. Como que a veces nos atoramos. Y Jesús le dice, bueno, ya viene a esta gente, él les dijo, el que no venga, el que viene a mí, ser discípulo, el que viene a mí tiene que estar consciente, dispuesto a pagar el costo del discipulado. El que no viene a mí, entonces el que no se acerca a mí. O sea, no solamente el que camina conmigo por proximidad, esos discípulos no son buenos. Los discípulos de masa, los discípulos que solamente aparecen en los momentos que a veces lo siento, que a veces es la festividad de no sé quién, la festividad de no sé cuándo, y se aparecen. Pero después desaparecen de toda la propuesta del reino. Las masas son muy peligrosas. Y ese tipo de gente, el gentío que va siguiendo a Jesús, tiene que haber una depuración. Jesús los tiene que confrontar y decir, es bueno que tengas esta idea del banquete, es bueno que quieras seguirme, pero tienes que estar convencido responsablemente de lo que implica el seguimiento. Y aquí te va a poner las características. Por eso, hermanos y hermanas, todo mundo, día con día, tenemos que preguntarnos, ¿estoy asumiendo el costo del discipulado? ¿Estoy dispuesto a pagar incluso con mi vida si es necesario? Y la verdad que a veces uno paga día con día el costo de su discipulado. Porque a veces, por decir las exigencias del evangelio, hay personas que no quieren cambiar, hay personas que ya tienen su espiritualidad y quieren que el evangelio se adapte a su espiritualidad. Y eso es una aberración. Tú tienes que discernir y ver. El evangelio es tu guía. Jesús es tu guía. Los libros no salvan. Las costumbres humanas no salvan. La Biblia, la palabra, es tu guía, tu discernimiento. Y tú tienes que decir. Y luego viene este verbo del odiar. La formulación es de lo más hiriente. Son palabras fuertes. Pero es precisamente lo que se requiere para ser discípulo conscientemente. Más adelante, en Lucas 16:13, también aparece el término de odiar y aborrecer, y que se oponen diametralmente a amar o a querer. Esto, o sea, siempre hay odiar siempre casi va en contrapuesto con amar, ¿verdad? En Lucas 6, 22, 27, fíjense cómo decía Lucas. Dichosos ustedes cuando les odien los hombres y los expulsen y les insulten y rechacen su nombre como perversos. Lucas 6, 22. Y después venía, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Vean cómo a Lucas le gusta contraponer el odiar con el amar, o el aceptar con el rechazo. Este mismo verbo de odiar, de misein en el griego, expresa figurativamente toda la lealtad
toda la fidelidad que Jesús requiere del verdadero discípulo. Es una manera figurativa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiso decir Jesús con esto? En caso de que tu madre te odie, tu hermana te odie, tu hermano te odie por seguirme, en caso de que se presentara una situación así, tú tienes que preferir, el verdadero discípulo de Jesús tiene que preferir seguir a Jesús antes de establecer nuevamente la relación con el padre o con la madre. Esto es lo que está tratando de decir. Pero si el padre no te odia, ni la madre te odia por tu seguimiento, por tu fidelidad, pues no tienes tú que odiarlo, ¿verdad? Espero que no confundan esta realidad. Entonces, no hay incompatibilidad en estas dos realidades. Está hablando de una manera figurativa. El verdadero discípulo tiene que entregar su fidelidad, su entrega, y en el caso de que su padre o su madre no se conviertan o no quieran seguir por los valores del reino, el discípulo tiene que preferir primero los valores del reino. Nada se puede interponer en el seguimiento a Cristo Jesús. En la mayoría de los casos no habrá incompatibilidad entre los dos afectos. De hecho, odiar a los propios padres es en sí monstruoso. Pero el seguidor de Jesús tiene que estar dispuesto, si la ocasión así lo requiere, a actuar frente a los más queridos como si se tratara de algo que provoca repulsa, como de costumbres. Jesús enuncia incesivamente un principio, dejando para sus oyentes la especificación concreta de las consecuencias. Tiene que el creyente, en caso de que se presentara esta realidad, estar escogiendo entre el padre, la fidelidad al padre, a la madre, al hermano, a la hermana, a la familia tradicional, hacer esta ruptura si es preciso. Y probablemente aquí también venga estas imágenes que eran muy queridas también, estas imágenes figurativas de polaridades entre amor y odio. Se puede ver, por ejemplo, en Génesis 29, 31, 33, en Deuteronomio 21, 15, 17, donde aparecen esas imágenes. Fíjense cómo aparecían allá con 29 que les dije de Génesis, 29, 31, 33. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? Que Jacob quería más a Lía. Fíjense en el 31. En el 29-31, vio Yahvé que Lía era aborrecida y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril. Entonces, vean cómo esas imágenes de odio y de amor sirven como ejemplo para ver cómo la persona puede ir discerniendo. También en el Deuteronomio 21, 15, 17 se presenta el caso de que si un hombre tiene dos mujeres y de pronto de la mujer a una la quiere y a otra no la quiere, a otra la se siente aborrecida, pero de la que no quiere les nace el primogénito, él tiene que favorecer al primogénito, aunque después le nazca el hijo de la mujer que él quiere. O sea, estas imágenes de odio y de amor sirven para ilustrar opciones, fidelidades. Y esto es lo que precisamente está tratando de decir Cristo Jesús. Para la comunidad de Qumran, acuérdense que les hemos hablado también de esta comunidad, se exigía de sus miembros un verdadero odio a los hijos de las tinieblas, es decir, a los que no formaban parte del grupo. Esto sí, odia a toda la persona que no es de los nuestros, odia al grupo, odia a los hijos de las tinieblas, pero en cambio a los hijos de la luz, tú los tienes que amar. También esas expresiones las encontramos en Flavio Josefo, ¿verdad? Entonces, en el fondo, en el fondo es, en caso de que tú tuvieras que decidir entre el amor del padre
de la familia y el seguimiento a Cristo Jesús, no lo tienes que dudar. El verdadero discípulo tiene que estar dispuesto a pagar el costo del discipulado. Pero si esas circunstancias no se presentan, pues tú no tienes que estar buscando cruces. Y bien haríamos aquí nuevamente para entender el sentido de la cruz, porque muchas personas creen que hay que buscar la cruz, el sufrir por el sufrir. No, el sufrir por el sufrir se llama masoquismo. No busquen el sufrimiento les llega. Yo no busco el sufrimiento y créanme que he tenido una semana tan negativa que digo, Dios mío, espero salir de esta semana. De verdad, una cosa tras otra, todo el mundo, ¿qué está pasando? A ver, personas que te roban tu paz, tu tranquilidad y personas que tú dices, yo no debería de estar lidiando con esas circunstancias. Yo no estoy buscando el sufrir por el sufrir, no me gusta el sufrir. Pero si el sufrir viene a causa de enseñar, formar, entonces, pues lo asumes como parte de. Cargar la cruz implica también este sentido de llevarla a la plenitud, de no quedarnos en el dolor, de no quedarnos en el sufrimiento. Entonces, todas estas ideas, y luego fíjense, Lucas es el único que dice hasta su propia vida, literalmente hasta su propia alma. La persona debe de estar dispuesta a darlo todo, dar su propia vida, literalmente el texto dice hasta su propia alma, no solamente su cuerpo, su alma, entregarlo todo en caso de que se tenga que entregar. Recuerden que Jesús no andaba buscando la cruz le salió en el camino, ¿verdad? La cruz le salió como propuesta de su fidelidad al reino, ¿verdad? Y esto es lo que estamos aquí. Entonces después, esta es la máxima más radical. Y parece ser que también este era un proverbio que existía en las otras culturas. Por ejemplo, en la cultura griega tenemos un autor que dice, hijo mío, si no odias primero o sobre todo a tu cuerpo, no podrás amarte a ti mismo. Fíjense la máxima en esta obra de Hércules. Entonces, no se puede ser discípulo si no hay una renuncia a lo que uno quiere, a lo que uno desea. ¿Cómo podemos aplicarlo hoy en nuestra espiritualidad? No puedes ser discípulo de Jesús si no estás dispuesto a evaluar, a confrontar, a reflexionar y a decir, mi espiritualidad se va moviendo de acuerdo a los valores del reino que es inclusión, que es paz, que es misericordia. O estoy aferrado al libro, a la tradición, o a lo que me enseñaron. Porque aquí la gente siempre quiere que uno le diga, a ver, dígame usted qué hago. No, tú maduramente tienes que tener este encuentro personal con este Cristo, con estos valores del Evangelio y desde allí comenzar a hacer un cambio en tu vida. Entonces esto es para llevar a la propia cruz. Y luego vienen las dos imágenes de la torre. Esta imagen de la torre solamente la encontramos en Lucas. Y fíjense los verbos que se emplean. Bueno, también la torre nunca ha tenido buena fama en la Biblia, porque la torre va a recordar a la torre de Babel, la torre de la civilización que quiere independizarse de Dios. Entonces, bueno, la imagen de una persona que, ¿para qué vas a construir una torre? ¿Para protegerse de quién? Entonces estamos hablando de una persona pudiente, pero también dentro de estas personas probablemente
Jesús esté observando o el evangelista esté observando lo que está pasando a su alrededor, está haciendo un análisis de la realidad. A lo mejor esta parábola de Jesús no sea pura ficción, sino que implique una referencia a algún hecho reciente, a la propuesta de Jesús. A lo mejor, fíjense, según Flavio Josefo nos dice que Herodes mandó construir varias torres en Jerusalén y muy probablemente Jesús o el evangelista tomó esa imagen de la torre que mandó hacer Herodes. O a lo mejor esta parábola esté basada en algo real y no esté hablando en un sentido figurativo. Entonces, lo que llama la atención es la actitud de la persona, del hombre que mandó construir su torre, no sabemos para qué motivo. Dice, literalmente, habiéndose sentado. Este verbo implica entonces, para sentarse, implica una actitud de reflexión y viene reforzada con la idea de calcular. Y este verbo, etimológicamente el verbo es en griego, se llama sefrisein, y hace referencia al modo de contar, para el que se empleaban unas piedrecitas pequeñitas para calcular, para contar. Algunos tenemos que contar con manzanas, ¿verdad? Si tengo 4 manzanas y le quito una, bueno, así la mente trabaja. Bueno, estos también cuando usaban este verbo de sefrisein, era el modo que se empleaba para contar con piedrecitas, con cálculos en latín. El procedimiento era frecuente en la antigüedad para transacciones comerciales o por la emisión del voto. Si iban a escoger a alguien, se usaban las piedrecitas para calcular. O también para decir, a ver, tantas piedrecitas te doy, esto es lo que te tengo que entregar. Y fíjense, también hay un dicho de los escritores griegos. En Heródoto y también en las tradiciones de los filósofos, Epicteto, por ejemplo, también nos dice esta historia. Dice, Señor, lo primero que deben hacer es calcular bien de qué se trata y luego vuestras propias posibilidades de llevar a cabo la tarea. Entonces, parece ser que esta era una parábola que circulaba, o una enseñanza que circulaba también en la cultura griega. También Filón de Alejandría, este es el que más cercano probablemente a la fuente de Lucas, tiene una historia también que implica la estrategia de calcular y dice, la estrategia consiste fundamentalmente en una gran tranquilidad para decidir, como aconseja el sentido común. Antes de afrontar una guerra, hay que calcular escrupulosamente las fuerzas de las que se dispone, de modo que si uno es suficientemente fuerte como para combatir hasta el final, se acepta la batalla. Pero si se comprueba que los contingentes de que se dispone son demasiados débiles, lo más lógico será abstenerse de entrar en combate. Entonces, como que estas historias de la batalla del rey, implicaban verdaderamente meditación, reflexión, pros, contras. Todos los proyectos que uno debe de realizar, tiene que hacerlos conscientemente, de decir, a ver, si digo esto, si hago esto. Todo para decir, este es el costo del discipulado. Y en el costo del discipulado, la persona tiene que tomarlo seriamente. No puedes tú decir, soy discípulo por tradición, soy discípulo porque me bautizaron, soy discípulo porque mi abuelita me dijo que si no me iba al infierno. No, eres discípulo porque te has puesto a reflexionar el costo de tu discipulado.
Y si todavía no te has puesto a reflexionar lo que implica el seguimiento a Cristo Jesús, no importa que estés en la iglesia de cuerpo y alma todos los días y tengas los miles de servicio, pero si en tu corazón no te has puesto tú a reflexionar el costo del discipulado, no has hecho una buena decisión. Nosotros para venir aquí nos pusimos a reflexionar el costo del discipulado y sabíamos lo que íbamos a encontrar. Pero pensábamos que las dificultades que íbamos a encontrar eran de gente que a lo mejor no tenía nada que ver con la propuesta de Jesús. Lo triste es que las dificultades se den dentro de los mismos grupos, a los cuales uno les ha dado la vida. Bueno, hermanos y hermanas, hemos terminado. Espero que se pongan a calcular el costo de su discipulado, del seguimiento a Cristo Jesús. Les invito a, por favor, que se registren para nuestro curso déjenme les digo que se llama, ya hasta se me olvidó, de este profesor Casas, que va a ser muy buen el curso sobre el pensamiento del Próximo Oriente Antiguo y la Biblia. Va a ser del 8 al 12 de septiembre. Ya mañana comenzamos. Y el horario es de 6 a 8 de la tarde, tiempo de Chicago. Espero que si todavía no se han registrado, lo hagan. Porque sabrá Dios si el día de mañana les ofrezcamos cursos gratuitos. Si ahora que les estamos proporcionando cursos de calidad gratuitos no lo valoran, después no se quejen. Que tengan muy buen inicio de semana. Bendiciones. Recuerden que pueden encontrar toda nuestra información en www.ibicla.org o ir a YouTube y poner Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Por favor, toda esta información pónganla en sus páginas sociales. Ayúdenos a evangelizar por este medio. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atienden las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.